gran placer, una gran alegría tener aquí al sacerdote Jorge Cela, sacerdote jesuita que ha dejado, él es cubano, pero como si fuera dominicano, y ha dejado sus huellas en este país. Hay que recordar su incidencia en barrios como Guachupita, como Los Guandules, como La Ciénega, y su liderazgo en instituciones como el Centro Bonó o Centro, en un momento Centro Juan Montalvo, también en Ciudad Alternativa, coordinador de las escuelas Fe y Alegría en República Dominicana, pero también en América Latina. Y la actual posición que tiene es coordinador de la Conferencia de Provinciales Jesuitas en América Latina. Y vamos a empezar por ahí, porque uno oye ese nombre tan largo, Conferencia de los Provinciales, pero ¿qué es eso? ¿Qué es lo que hace un coordinador? ¿Qué es exactamente lo que coordina? Porque lo único que uno sabe, Rafael Toribio, es que este sacerdote vive viajando, él vive en un avión, no se sabe muy bien dónde está. Bueno, creo que finalmente decidieron que residiera en Perú. Sí, en Lima. Sí, en Lima, como centro para moverse. Centro de operaciones. Exactamente, de norte a sur, este a oeste. Cuéntanos en lo que estás. Mira, los jesuitas en América Latina nos organizamos por lo que llamamos provincias, que coinciden más o menos con países. Hay países más pequeños, por ejemplo, todo Centroamérica es una provincia. Son 12 provincias en América Latina. Y generalmente el gobierno es de la provincia para el país. ¿Qué ha pasado últimamente? Bueno, lo que llamamos el proceso de globalización. Hoy en día nuestros trabajos están en redes. Entonces, Fe y Alegría, como tú decías, es Fe y Alegría Dominicana, pero está en red con 21 países más que tienen Fe y Alegría y que forman una red educativa. Pero eso también pasa con las 32 universidades que nosotros tenemos a nuestro cargo y pasa con los más o menos 90 y tantos colegios que tenemos a nuestro cargo y pasa con los centros de espiritualidad y con los centros sociales y con los centros de comunicación. Entonces, nuestro trabajo se hace cada vez más a través de redes internacionales. No está concentrado en los países, sino que el trabajo de cada país siempre está conectado con otros países. Y el gobierno estaba organizado por países. Entonces, ¿quién se encarga de esas redes? ¿Quién hace? ¿Quién coordina? ¿Quién coordina y quién como orienta y fortalece esas redes? Y entonces se creó la Conferencia de Provinciales de América Latina, que es ese encuentro de todas las provincias de América Latina, de todos los países de América Latina, en cuanto a las redes internacionales. Entonces, la oficina en que yo trabajo se ocupa de eso, de las redes internacionales de Fe y Alegría. El Servicio Jesuita de Refugiados trabaja en toda América Latina, el Servicio Jesuita Migrantes, los colegios, las universidades, Fe y Alegría, las parroquias, estamos todos organizados en redes. Y la oficina donde yo trabajo se ocupa de animar y eso. Y entonces tenemos un proyecto de trabajo para América Latina. Es la respuesta a la pregunta, ¿qué hacemos los jesuitas en América Latina? Pues mira, trabajamos en disminuir la exclusión de la gente, en trabajar por la educación de la juventud, en el diálogo entre las culturas nuevas y las culturas tradicionales, las religiones presentes en América Latina, en fortalecer la unidad latinoamericana y en trabajar por comunicar la espiritualidad ignaciana, que es la espiritualidad propia de los jesuitas. Y eso lo hacemos en todos los países. Bueno. Si yo te pregunto, ¿cuáles pueden ser los puntos principales de lo que pudiera arriesgadamente denominarse la doctrina de Francisco? Los puntos fundamentales, que tú puedas decir, mira, estos son características esenciales de lo que ha dicho y sobre todo lo que ha hecho este nuevo Papa. Sí. Yo creo que la acción de Francisco tiene muchas dimensiones. Tiene una dimensión que ha sido lo que él ha dicho, la documentación que él ha producido, sobre todo las 3 grandes encíclicas o las 3 grandes cartas que ha hecho sobre la alegría del Evangelio, sobre la ecología, la Laudato Si, y sobre la familia, que es la última a raíz del sínodo. Otra parte es
lo que llaman los signos de Francisco. Es decir, él tiene una capacidad muy grande de hablar con los gestos, de hablar con las acciones que hace. Y eso ha ido marcando. Y tercero, ha sido la estructuración de la iglesia como tal, como cuerpo. ¿Qué nos ha dicho en las grandes encíclicas que ha dicho? Es decir, tres cosas, o yo creo que son dos cosas importantes. Ha sido el énfasis en la misericordia. Él ha dicho, lo importante del Evangelio es el encuentro con la persona y la capacidad de restituir la persona, a partir del perdón, a partir del amor, a partir de la misericordia, restituir la persona. Ese es el primer mensaje fuerte de Francisco. La segunda ha sido con lo de la ecología, la conciencia de que nosotros estamos en este mundo y nuestra relación con el mundo tiene que ser una relación amable. Con el mundo, con la naturaleza en la que vivimos, pero también con la sociedad. Y no puede haber contradicción entre naturaleza y sociedad. Si estamos destruyendo la naturaleza es porque estamos destruyendo la sociedad. Porque hemos hecho una sociedad consumista, depredadora, desigual, de un mundo de los descartables que incluye descartar personas, descartar la naturaleza. Entonces, la conciencia de eso. Yo creo que toda esa imagen es la imagen de que lo que nos enseña el Evangelio es la misericordia. Y lo demás es secundario. Esa expresión que tanto han sacado de él, de que ¿quién soy yo para juzgarlo? Es una expresión de Jesucristo, que dice, yo no he venido a juzgar, yo he venido a salvar. Es una visión diferente. O sea, la visión de la iglesia no es la de ser juez de quién es bueno y quién es malo. La visión de la iglesia es de echar una mano a todo el mundo. Y ese tiene que ser. Y yo creo que esa es la función principal. Y dentro de la iglesia, entonces, ha sido instaurar eso, eliminar el legalismo, eliminar la corrupción dentro de la iglesia y cambiar la imagen que la ha cambiado realmente, que la ha cambiado. Y que poco a poco ese cambio de imagen lo va haciendo en las estructuras de la iglesia. Va cambiando las estructuras de la iglesia, va renovándolas y va incluyendo cosas con una capacidad que realmente a uno le asombra, ¿no? Es decir, que muchas de las discusiones que ha habido sobre, por ejemplo, el tema de la mujer en la iglesia, bueno, Francisco, sin que se note mucho, es el primero que ha puesto al frente de un dicasterio, es decir, de un ministerio del Vaticano, a una mujer. Es la primera vez que hay una mujer al frente de uno de los grandes ministerios del Vaticano, ¿no? O ha establecido relaciones diferentes, ha cambiado las formas de actuar, ha cambiado como los criterios de nombramiento de los obispos, ha insistido, los obispos tienen que tener olor a oveja, ¿sí? Tienen que tener cercanía con la gente, y el criterio para nombrar obispos es quién es el que es capaz de acercarse a la gente, a los más pobres, a los más necesitados. Ese es el que vamos a nombrar obispo. Y entonces ha cambiado. Imagino que ha sido de Osoria. Sí, bueno. Osoria, el nombramiento de Osoria. Es un caso típico de eso. Si eres alguien, cómo buscar a gente que tiene esa capacidad como la tiene Francisco. Es decir, yo creo que en este caso dos Francisco, Francisco Osoria y Francisco. Sí, pero el Papa Francisco tiene esa capacidad de cercanía, es decir, de hacerse sentir cercano, ¿no? Y eso es lo que él busca, es decir, gente que se haga sentir cercano. A mí me gustan mucho las expresiones que él tiene sobre la iglesia, son muy buenas. Él dice, la iglesia es un hospital de campaña, que no estamos en el edificio esperando que lleguen los enfermos, sino salimos a la calle porque se nos está muriendo en la calle, ¿no? La iglesia tiene que salir, los pastores, a mezclarse con las ovejas, ¿no? La iglesia tiene que ser más sinodal, es decir, la iglesia tiene que ser más participativa. Y por ejemplo, los nombramientos de cardenales que él ha hecho, ha empezado a nombrar cardenales de todos los países, de los más lejanos, los más pobres, los más pequeños, de la periferia. Es decir, es la periferia que tiene que entrar a ser parte del gobierno de la iglesia, ¿no? Es como una visión que realmente es una visión que transforma lo que hemos vivido por mucho tiempo. Sí, bueno, todo esto que acaba de decir Jorge Cela conecta muy bien con lo que se vive aquí en República Dominicana, porque entre las cosas que ha planteado es, refiriéndose al primer punto, al trabajo de los jesuitas en América Latina, que no es otra cosa que el trabajo de la iglesia en el mundo entero, cuando está diciendo disminuir la exclusión, educar la juventud,
y ese diálogo. Bueno, ¿qué ha aprendido Jorge Cela en ese privilegio de estarse moviendo de país en país, de conocer a fondo la realidad social, el padecimiento, la necesidad de tener misericordia con cada uno de los pueblos que conforman América Latina? ¿Qué ha aprendido Jorge Cela que pudiéramos aplicarlo a este pedacito ínfimo en ese continente que se llama América Latina, en cuanto a eso, desigualdad, exclusión? Mira, yo diría que el aprendizaje ha sido aprender en el plano de América Latina lo que aprendí aquí cuando estuve en los barrios de Santo Domingo. Aprender que la exclusión, la pobreza, no son unos porcientos, son unos rostros concretos, unas historias, unos nombres personales, que son gente. Aprender que los análisis que hacemos, que a veces son demasiado pesimistas, no corresponden con una realidad de compromiso, de generosidad, de ternura que existe en medio de nuestra gente. Y que quizás no se expresa en las estructuras formales, pero que está presente ahí y que la estamos desperdiciando porque no la miramos porque estamos mirando solamente las estructuras. Entonces, el redescubrir eso a uno le levanta la esperanza. Le hace ver esa realidad no solamente en su miseria, sino en su potencialidad. Le hace descubrir, yo diría, es como, yo me imagino, yo no soy artista, pero yo me imagino que cuando un escultor ve un árbol de caoba, se imagina la estatua que podría sacar de ahí, ¿no? Y es eso lo que lo inspira, ¿no? Es decir, no está ahí, pero yo veo que ahí está el potencial, ¿no? Bueno, pues esto, a mí lo que me ha ayudado es los viajes, la relación con tanta gente, es descubrir esas potencialidades, esas cosas que se pueden hacer. Sí, bueno, voy a interrumpir a Rafael ahora esta vez, pero para aterrizar un poco la pregunta y la respuesta, de lo que ha visto, ¿qué cosas podríamos aprender? ¿Qué ha dado resultado en cuanto a políticas públicas, políticas sociales, para sacar a nuestra gente de esa pobreza, de esa desigualdad, de esa inequidad? Sí, muchas cosas. Yo creo que hay muchas cosas que uno ha ido viendo y que son posibles. Yo te diría, el padre Velas, el fundador de Fe y Alegría, decía, la justicia social comienza por la justicia educativa. Si nosotros no damos a todos y todas una educación de calidad, nunca podrán salir de la pobreza, porque el mundo cada vez más necesita de formación para poder moverse en el mundo moderno. Y por lo tanto, para él no era cuestión de que a todos le llegara la educación, sino que llegara una educación de calidad para todos. Bueno, eso yo lo veo que está funcionando y que se hace posible. Y que se hace posible de una manera masiva. Fe y Alegría tiene en este momento 1,5 millones de personas que sirve. Ya está entrando en África, está en 3 países de África ya. Y es como esa recuperación del derecho a la educación de calidad para todos. Es una transformación que se está dando y que se está haciendo posible y que se está replicando. En Fe y Alegría hay mucho la idea de que se dice, lo importante no es que nuestros alumnos sean los mejores, lo importante es que la educación del país sea mejor. Nuestra misión no es hacer que nuestras escuelas sean las mejores, sino que la educación del país mejore. Y por lo tanto no es para sí misma, sino es para extender, para fomentar, para servir de fermento para una mejora de la educación. Eso es un ejemplo. Quizá otro ejemplo que te puedo poner es a nivel de productivo. Estamos trabajando con un proyecto que se llama Comparte. Grupos productivos de extrema pobreza, por ejemplo, los indios sales de México, por ejemplo. Te pongo ese ejemplo porque es un ejemplo bonito. Producen café. Se ha comenzado a producir café orgánico con ellos, de alta calidad. Y se ha conectado con las universidades jesuitas de México, que son 6. Y cada universidad jesuita de México ha puesto una cafetería en la universidad donde se vende café de alta calidad orgánico, que le ha dado mercado a los indígenas para vender su café bien. Y eso ha sido promocionado
por las escuelas de administración de empresas y de publicidad para crear la marca y crear la publicidad. Y en este momento los indios celzales están produciendo más que nunca café, lo están vendiendo mejor que nunca, y se ha logrado hacer esa cadena de comercialización, de producción de calidad, sin cambiar, como diríamos, la estructura cultural de organización de los indígenas. Otro ejemplo. Uno de los grandes problemas de América Latina es la migración, es uno de nuestras cuestiones preferenciales. Sí. Nosotros estamos trabajando en todas nuestras obras, no solamente trabajando con migrantes, sino en todas nuestras obras, estamos trabajando lo que llamamos la campaña de hospitalidad, que es esa campaña de recibir a los demás, acoger, que es un principio de constitución de sociedades, ¿no? Benedicto XVI, el Papa anterior a Francisco, tiene una encíclica muy bonita en que él insiste que la modernidad se guía por la Revolución Francesa, igualdad, libertad, fraternidad. Y él dice, el mundo se dividió entre los que buscaban la igualdad a costa de la libertad y los que buscaban la libertad aún a costa de la igualdad. Dice, quizá podíamos haber combinado las dos si no nos hubiéramos olvidado de la fraternidad, ¿no? Entonces la construcción de esa fraternidad se hace a partir de ese espíritu de acogida, de esa actitud de no ver en el otro un enemigo, de no ver en el otro un potencial competidor, sino de acoger al otro como un hermano, como un cercano. Tu evaluación, Jorge, de los esfuerzos que determinados regímenes, gobiernos en América Latina han hecho por políticas públicas muy inclusivas, mejorar las condiciones, y vemos como que esto va en declive y que son otros los vientos. ¿Cómo tú ves de legado y de futuro respecto a eso? Sí, yo creo que nos movemos como en un péndulo, ¿no? Que vamos dando bandazos de un lado y de otro, pero en el fondo hay algo que va avanzando a pesar de la cuestión. Yo veo, primero, nosotros hemos tenido ahora una época en América Latina, una época de vacas gordas, que hemos tenido la oportunidad de mejorar, hemos mejorado en muchas cosas, pero la hemos desaprovechado en gran parte. Pero sin embargo hay cosas que se han dado. América Latina ha dejado de ser un continente pobre, pero es el continente más desigual. Pero en los países que han entrado, que han hecho un intento de gobiernos más sociales, en todos ellos ha disminuido la desigualdad. Eso es una cosa positiva. ¿Cuál ha sido la receta? A veces ha sido con gobiernos malos, porque ha habido gobiernos malos. La historia de que el gobierno es bueno o malo, si es de derecha o si es de izquierda, ya se ha roto. Es decir, hemos conocido gobiernos pésimos de los dos lados, ¿no? Sí. Es decir, que eso, el gobierno bueno es el que lo hace bien y el gobierno malo es el que lo hace mal. Sí, independientemente si es de derecha o izquierda. Sí, indudablemente que la orientación que tiene importa. Si es un gobierno muy corrupto, pues bueno, será malo. Si es un gobierno con muchos ideales, pues algo bueno producirá. Pero eso es una realidad, ¿no? Entonces, hemos ido avanzando en cuestiones de política social, por ejemplo, en América Latina, y hay países que se han transformado. Es decir, Bolivia, Ecuador, son otro país con muchísimos problemas y muchísimos errores que han cometido, pero son otro país, porque han sabido aprovechar el boom económico que ha tenido el petróleo en el momento que lo tuvo, y ahora están en un momento de crisis, pero realmente el país ha mejorado mucho, ¿no? Entonces yo creo que en eso hemos ido avanzando. Poco a poco, América Latina yo creo que va entrando en la modernidad, y la extensión de la educación y la extensión, el impacto de los nuevos medios de comunicación, las nuevas tecnologías, etcétera, que llega a todos. Los celulares ya todo el mundo lo tiene. Eso no es un privilegio de ricos, eso todo el mundo a través del celular tiene acceso ya a las nuevas tecnologías. Y eso está transformando nuestras realidades. Entonces nosotros estamos dando el salto de una modernidad muy débil y muy retrasada y muy centrada en un grupito, a una modernidad que se extiende a todo el mundo. Y modernidad significa nuevas capacidades de producción, significa nuevas formas de organización social más democráticas y significa nueva conciencia de los derechos y deberes de las personas. Entonces, eso está sucediendo en América Latina, con muchas dificultades, con mucha resistencia, con mucha gente que no quiere y que está tratando de frenarlo. Pero está sucediendo. Sí.
desde esa visión de nuestras sociedades, ahorita decíamos a propósito del Código Penal que suprimieron ayer los diputados, el párrafo que condicionaba la interrupción del embarazo a violaciones, a incesto, a que la madre estuviera en peligro de muerte, etcétera, etcétera. Y planteábamos aquí que una cosa son los estados y otra cosa son los credos religiosos. Es difícil preguntarle a un sacerdote lo que le voy a preguntar, pero de alguna manera, como Jorge Cela es un experto en estos temas sociales y no es ajeno a la realidad de embarazo en adolescentes, de todo lo que pasa, de la realidad de nuestros barrios que se replica en los diferentes países. ¿Qué estima Jorge Cela acerca de la laicidad de los estados? ¿La estima positiva o qué? Sí. Sobre el laicismo, yo creo que el laicismo es una reacción a los estados confesionales. Es decir, la Edad Media, los estados eran confesionales, cuando en la modernidad se empiezan a romper la unidad religiosa, se empieza también a dividir los estados por cuyos religio ellos religio, ¿no? Que decían en la frase latina que significa de dónde eres y ya sé tu religión, ¿no? Porque eran estados confesionales. Eso se rompe con la modernidad. La modernidad es la expresión de la diversidad, se mezclan las poblaciones, hay mucha más migración, mucho más intercambio y empieza a haber la diversidad. Lo propio de la modernidad es la pluralidad. Entonces tenemos que aprender a vivir en la pluralidad. Esa reacción contra una iglesia que controlaba todo se vuelve en lo que es el laicismo. Es decir, dice, no, pero aquí no todos tenemos la misma religión. Luego hay que respetar a todo el mundo. Es un derecho de la gente el ser respetado. Y por lo tanto, como somos plurales, ninguna religión. Hay un error en el celuismo. Es decir, como somos plurales, debía de ser pluralidad de religiones. Es decir, que cada uno crea lo que él cree y que sea libre para expresarlo. Entonces, se pasó de una iglesia impositiva que controlaba todo a eliminación de toda religión. ¿Por qué? Es decir, cada uno tiene derecho a vivir y expresar su propia religión y tenemos que aceptarnos y tenemos que convivir unos con otros. Entonces, el laicismo yo creo que es una expresión del extremo, borrar. No se trata de borrar, se trata de aprender a convivir con gente. Aunque yo diga, pero es que el otro está equivocado. Bueno, pero tienes que aceptarlo en su error, tienes que ayudarlo si algo de error tiene, pero hay que aceptar a las personas en su libertad de escoger sus decisiones políticas, económicas, incluso religiosas. Entonces, yo creo que hay ahí como un paso, no es la cuestión, yo no creo que es el eliminar que lo religioso no puede estar en Estados Unidos. No, los ciudadanos de este país tienen distintas religiones, tienen distintas creencias religiosas y algunos ninguna. Bueno, reconozcamos a todos, que todos puedan convivir en este país sin necesidad de ser discriminados por su religión. Entonces, yo creo que ese es el ámbito. Entonces, no debe de ser un control religioso del Estado, como tú dices, de acuerdo, ni tampoco una eliminación de los credos religiosos, sino una liberalización, un reconocimiento del credo religioso de cada uno. Bueno. Jorge, frente a la situación mundial de incertidumbre, inseguridad, terrorismo, unión de iglesia y Estado o creencias religiosas en una muy buena parte del mundo, la conciencia cada vez más de la individualidad y del derecho a ser diferente, la preeminencia o el reconocimiento del estatus de la mujer. ¿Tú entiendes que la iglesia está dando respuesta adecuada a esas preocupaciones, esas tensiones de las personas y de los países? ¿O intenta? Sí,
Esa pregunta que me hace es muy complicada. Primero, la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Se supone que la iglesia somos todos los cristianos que profesamos una misma religión. Entonces, pues entre eso, pues hay gente que sí, que está dando respuesta y que quiere darla. Hay gente que no le interesa eso. Y entre esas, pues hay gente que está dando una respuesta adecuada. Hay gente que no es tan adecuada, pero están haciendo su esfuerzo. Y hay gente que ni siquiera hace el esfuerzo. Entonces, hay una diversidad muy grande. Yo creo que no podemos hablar cuando tú me dices, bueno, ¿y los dominicanos son trabajadores o no son trabajadores? Pues mira, hay de todo, ¿no? En República Dominicana hay de todo. Hay gente vaga y hay gente muy trabajadora. No, pues lo mismo en la iglesia. Es decir, ahora, como línea en este momento, yo creo que la línea que ha impuesto el Papa Francisco ha sido de tratar de escuchar y dar respuesta a los problemas. Para mí, una de las cosas del sínodo sobre la familia ha sido, la familia es un problema porque está plantando la iglesia y no podemos dar soluciones fáciles, no podemos simplemente decir eso no se puede. Tenemos que comprender por qué estos fenómenos crecen tanto, qué es lo que nos están diciendo estos fenómenos en la realidad. Entonces, ¿cómo tenemos que relacionarnos con ellos? Y eso ha sido enfrentar. Si ha sido un hombre que no ha tenido miedo de enfrentar los grandes retos de este momento. Y eso yo creo que ha marcado un estilo de iglesia, está marcando un estilo de iglesia. Pero no puedo decir que eso es de todos, ¿sí? Porque cada uno de nosotros que somos miembros de la iglesia tenemos nuestras debilidades y nuestras resistencias. Por lo menos tú entiendes que la visión del Papa es comprender y tratar de dar respuesta a cualquier problema. Sin duda ninguna. No ha tenido miedo de enfrentar todos los problemas que se le han planteado. En todos, lo primero que ha hecho ha sido escuchar. Y en todos ha tratado de responder diciendo, no estoy juzgando, sino estoy proponiendo cuál es la propuesta de la iglesia para los que quieran. Esta es nuestra propuesta, que siempre es una propuesta en positivo, nunca es una propuesta en negativo, nunca es una propuesta de esto es lo que no se puede, sino siempre es una propuesta de esto es lo que soñamos, ¿no? A esto caminamos, a esto aspiramos, y es una visión diferente. Es decir, no es cuestión de marcar, de controlar, que no hagan lo que no se puede, sino nos invitar a buscar valores que son más grandes y que lo importante no es la forma en que se hacen, sino que se busquen esos valores y que se realicen esos valores. Sí, antes de que Rafael, se nos está terminando el tiempo, ya el cafecito está aquí, pero antes de que Rafael termine, puntualmente, ¿qué es específicamente, qué es lo que han hecho bien Bolivia y Ecuador para disminuir la desigualdad? Yo te diría, Bolivia primero tiene un concepto que para mí, yo sueño con que en el Caribe un día nos planteemos ese problema. El Estado plurinacional. El reconocimiento. Bolivia vivió durante muchos años sin reconocer como parte de su cultura y de su identidad a los grupos indígenas que tenía. Y por lo tanto quedaban excluidos porque no entraban, su cultura no entraba en el aparato del Estado. Ahora están reconocidos. Son ciudadanos a plenitud con reconocimiento de su propia identidad, que no es una idea solamente de bolivianos, sino también de aymaras, de quechuas, de guaraníes, de chiquitos. ¿No? Entonces, yo creo que eso es un valor, el reconocimiento de todos los ciudadanos, no solamente como individuos, sino también como grupos sociales, que es ese Estado plurinacional. Qué bonito sería pensar en el Caribe como un Estado plurinacional, donde todas las identidades del Caribe que son tan fuertes fueran respetadas y mantuvieran su autonomía, pero tuvieran una unidad que les permitiera negociar juntos con un mundo cada vez más global y cada vez más competitivo. ¿No? Entonces, ojalá que encontráramos una fórmula como la de Evo, ¿no? Yo creo que ha habido una atención especial a los servicios. El Estado se ha ocupado de los servicios y ha trabajado en mejorar la calidad de los servicios. ¿Por qué? Porque los servicios públicos son la ventaja del pobre. Es decir, cuando la educación pública es tan buena como la privada, el pobre se le reconocen sus derechos como persona. Pero si tú tienes una educación pública que es peor que la privada, tú estás estableciendo diferencias. Si tienes una salud pública que es peor que la salud privada, tú estás estableciendo diferencias en cosas que son vitales para la gente. Entonces, eso yo creo que ha sido también otra de las armas. Si quieres que te diga también cuáles yo creo que han sido los errores que han cometido. Es decir, para mí, un primer error ha sido el
la incapacidad de un liderazgo diferente. Es decir, el liderazgo único, casi mesiánico, elimina la posibilidad de sucesión. Y entonces justifica la permanencia en el poder. El verdadero liderazgo tiene que crear sucesores y por lo tanto tiene que crear gente que desde dentro le contesten, le cuestionen, compitan con el líder para que haya muchos líderes que puedan garantizar la sucesión. Yo creo que eso les ha fallado. O sea, el liderazgo ha sido todavía muy unipersonal, muy mesiánico, y eso ha traído y está trayendo situaciones difíciles en todos estos países de una incertidumbre, quererse continuar en el poder porque para no abandonar el proceso que se ha seguido, pero al mismo tiempo se indica una incapacidad de haber buscado sucesores y las personas se van desgastando en el poder. Entonces yo creo que eso ha sido un grave error que han cometido. Bueno, yo creo que las reflexiones de Jorge justifican la presentación que hizo Ana Miti. Una persona que tiene reflexiones muy importantes, que no se contenta solamente con participar, sino con reflexionar y sacar enseñanzas que comparte. Gracias por la visita que nos hace a República Dominicana en ese itinerante periodo en que está. Bueno tenerte por aquí nuevamente y ver que sigue siendo el Jorge Cela que conocimos. Solo para que te lo lleve en las alforjas, en otra conversación, las tensiones que estamos viendo en el mundo presagian que estamos pariendo algo diferente o seguiremos mucho tiempo caminando con estas incertidumbres o hay horizontes de esperanza, pero eso lo dejamos para después. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, y disfrute del café Santo Domingo, tan bueno como el café mexicano de los indígenas. Hay que decirlo. Muchísimas gracias, Jorge Cela, por acompañarnos.